con todos, doctor. Damos por iniciado el conversatorio de hoy sobre el tema que nos ha convocado, que son las infecciones pélvicas y las infecciones vaginales. Bienvenido, doctor, a este en vivo. Gracias. Y queremos iniciar invitándole a usted a que nos explique qué es una infección pélvica. Bien. Bueno, una infección pélvica es aquella que se origina por el ingreso de gérmenes y el ascenso de gérmenes por la vía vaginal, ¿no? Generalmente las infecciones que inicialmente pueden ser una vulvovaginitis, una infección vaginal por diversos microorganismos que ingresan en la vagina o que en condiciones normales forman parte de la flora normal de la vagina y que por algunas razones, por algunos cambios se convierten en patógenas y ascienden a través del cuello del útero, ingresan al útero, a las trompas, a los ovarios y pueden originar una infección pélvica, ¿no? De ellas, de las infecciones pélvicas, la enfermedad pélvica inflamatoria es, digamos, la que tiene mayor trascendencia e importancia por lo que puede originar y por las secuelas que puede producir. Perfecto, doctor. Entonces, entendemos que para hacer un repaso y todos nuestros seguidores puedan comprender la definición, la infección pélvica se ocasiona porque un germen ingresa por vagina, asciende hasta el útero y finalmente llega a generar esta molestia y el cuadro infeccioso. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo que pueden tener las pacientes para finalmente hacer una infección pélvica? Los factores de riesgo principales, vamos a tener en cuenta, para empezar, que los gérmenes, digamos, que están más asociados e involucrados con la génesis de una enfermedad pélvica inflamatoria son Neisseria, gonorrea y Chlamydia trachomatis. Entonces, estos dos microorganismos ingresan al organismo de la mujer a través de la vagina, a través de las relaciones sexuales. De ahí tenemos que los principales factores de riesgo para este tipo de infecciones son, por ejemplo, el inicio de relaciones sexuales a muy temprana edad, el número de parejas sexuales, ¿no? Es decir, la promiscuidad sexual, el hecho de tener relaciones sexuales durante la menstruación también es un factor de riesgo, y las relaciones sexuales contra natura, ¿no? También está dentro de lo que puede ser un factor de riesgo. Perfecto, doctor. De todas maneras, existen una serie de factores de riesgo que el paciente puede presentar. ¿Y cuáles son los síntomas que puede generar una infección pélvica? Bueno, la infección pélvica ya establecida, es decir, la paciente que ya tiene una infección pélvica, generalmente va a presentar dolor. Creo que el dolor es el síntoma, digamos, más común que presenta una paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, vamos a tener en cuenta que los dos gérmenes que están involucrados en mayor porcentaje en ese tipo de enfermedades, que son Chlamydia y Neisseria, tienen diferente modo de actuar, ¿no? Neisseria gonorrea, por ejemplo, tiene un periodo de incubación un poco más corto y los síntomas que produce son, digamos, más rápidos, ¿no? Desde el momento que ingresa al organismo de la mujer, Neisseria gonorrea va a producir síntomas un poco más rápido, ¿no? Inicialmente va a producir síntomas por su localización en el cervix, luego su ascenso va a producir dolor pélvico, se va a establecer una enfermedad pélvica inflamatoria. En cambio, Chlamydia, que es más frecuente que Neisseria gonorrea, sin embargo, Chlamydia tiene un gran porcentaje de pacientes infectadas pero asintomáticas. Y esto es un problema porque, digamos, la paciente no tiene ninguna molestia, sin embargo, Chlamydia está actuando poco a poco a nivel de las trompas y generando procesos inflamatorios que en un futuro van a producir dolor y secuelas inflamatorias.
Ujú. Entonces, qué interesante lo que nos acaba de mencionar, doctor, porque las sintomatologías, no necesariamente todos los gérmenes van a generar en el paciente para hacer la búsqueda de la atención médica, y hay muchos pacientes que pueden tener el germen que produce la infección pélvica y no presentar ninguna sintomatología aún inicialmente. Entonces, es importante que las pacientes, ante cualquier molestia que tengan, eviten la automedicación y acudan al especialista para que reciban la atención integral y con un diagnóstico adecuado puedan recibir también el tratamiento. Invitamos a nuestras seguidoras a dejar sus preguntas en el chat para poderlas formular luego, más adelante, durante el conversatorio. Doctor, ¿y qué exámenes el paciente se realiza al paciente con el diagnóstico de infección pélvica? Bueno, cuando estamos evaluando una paciente que ingresa con dolor pélvico y en la que sospechamos enfermedad pélvica inflamatoria, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Quiere decir que el examen físico, además de una buena anamnesis que nos diga que esta paciente efectivamente reúne los factores de riesgo mencionados, y un examen físico en el cual encontremos pues hallazgos importantes como dolor al movilizar el cuello del útero, dolor al examen bimanual cuando movilizamos el útero, o palpación de una masa, o dolor anexial. Son, digamos, hallazgos que ya nos van orientando a un diagnóstico clínico de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Se pueden pedir exámenes auxiliares? Sí, se puede pedir una ecografía, por ejemplo, se puede pedir un examen de sangre, un hemograma, marcadores de inflamación aguda, ¿no? También se puede pedir un frotis de flujo vaginal o una toma de muestra cervical, a la cual se le puede hacer un estudio de Gram, ¿no? También son estudios que nos ayudan mucho. Perfecto, doctor. Bueno, y seguir invitando a nuestros seguidores a formular sus preguntas en el chat, y asimismo a recordarles lo importante que es el chequeo preventivo y invitarles a los interesados a generar su cita en la especialidad de ginecología, que el staff de especialistas gustosos está para atenderlo, y parte de ellos el doctor José Nieva, que también pertenece al staff Liga contra el Cáncer, y las citas los pueden agendar a través de la central telefónica, el 204-0404, o también a través del WhatsApp 988-562238. Doctor, ya nos habló usted de qué era la enfermedad pélvica, cuáles son los factores de riesgo, que son múltiples los factores de riesgo, y qué sintomatología presenta el paciente y cómo se llega al diagnóstico con la evaluación que el especialista realiza. Y para completar y cerrar el tema, algo que también es muy frecuente en las pacientes, y ahora que viene la época de verano, doctor, las infecciones vaginales. ¿Estas guardan relación con la infección pélvica? ¿Son un factor de riesgo o no? Sí, guardan relación, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, la enfermedad pélvica inflamatoria está causada en su gran mayoría por dos gérmenes conocidos, que son Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis, y ambas ingresan a través de las relaciones sexuales, o sea, es una enfermedad de transmisión sexual. Y las infecciones vaginales también engloban algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Engloban también un grupo mayor. No todas las infecciones vaginales se deben a relaciones sexuales. Algunas se deben a otros factores, ¿no? Tenemos dentro de las infecciones vaginales algunas, por ejemplo, la más común, que es la vaginosis bacteriana, no es una enfermedad de transmisión sexual. La vaginosis bacteriana se va a producir por una serie de cambios en la flora vaginal, ¿no? Tenemos también la infección por hongos, la famosa Candida albicans, que es responsable de alrededor del 25% de infecciones vaginales y que da mayor sintomatología que las pacientes portadoras de Gardnerella, ¿no? Vaginales que tienen vaginosis. Y dentro de las más comunes o las más frecuentes patologías que producen infecciones vaginales, también no olvidemos a
Trichomona vaginalis, ¿no? que es un parásito, es un protozoo flagelado que sí es responsable de un 20% de infecciones en la vagina y que se transmite sexualmente. Perfecto, doctor. Vamos resolviendo algunas de las consultas que ya nos vienen dejando nuestros seguidores, y una de ellas es nuevamente que pregunta cuál es la sintomatología. Nayeli pregunta cuál es la sintomatología más frecuente de la infección pélvica. Dolor. El dolor pélvico. Dolor es el síntoma más frecuente. Puede haber asociados, digamos, disuria, es decir, dolor o ardor durante la micción. Puede haber dolor o molestias durante las relaciones sexuales. Algunos sangrados leves, ¿no? También pueden presentarse inicialmente. Perfecto. Doctor, hay una pregunta que nos realiza Solange. ¿Por qué es más fácil adquirir la infección pélvica durante las relaciones sexuales cuando la paciente está menstruando? Porque recordemos que cuando la paciente no menstrua, a nivel del cervix hay una especie de tapón vaginal, ¿no? Una especie de moco que por la influencia hormonal tiende a espesarse, ¿no? Este moco forma una especie de tapón que restringe, no impide totalmente, pero restringe el acceso, el ascenso de los gérmenes a la cavidad endometrial. Recordemos que durante la menstruación se realiza una apertura del cervix para que el material que se va a eliminar durante la menstruación descienda, ¿no? Y esta apertura permite pues el ascenso de los gérmenes, ¿no? Esto está asociado también al incremento de riesgo de enfermedades pélvicas que tienen las usuarias del dispositivo intrauterino, ¿no? Y se ha hablado mucho en relación a que los hilos que nosotros logramos observar después de colocar un dispositivo intrauterino durante la menstruación pueden permitir, facilitar el acceso, el ascenso de gérmenes a la cavidad endometrial. Doctor, gracias por la respuesta. Hay una consulta que nos hace Nancy en relación a si la infección pélvica afecta el embarazo en el caso de las gestantes, ¿no? Bueno, durante el embarazo recordemos que la progesterona, que es una hormona que se va a incrementar notablemente, va a hacer que el moco cervical forme un tapón mucho más espeso incluso que en una mujer no embarazada. De tal forma que después de las 8 o 9 semanas del embarazo es poco probable encontrar una mujer que tenga una enfermedad inflamatoria pélvica. Es poquísimo probable. Digamos hasta las 9 semanas, que sí es posible que se genere un ascenso de los gérmenes y producir una enfermedad pélvica, ¿no? Entonces, podemos encontrar una gestante con enfermedad pélvica inflamatoria. Es infrecuente, sobre todo si la gestante tiene más de 9 semanas. Entre el inicio de la gestación y las 9 semanas sí es posible encontrar una gestante con enfermedad pélvica inflamatoria. Excelente la acotación y muy buena la pregunta que nos hacen nuestros seguidores para que le permita a usted aclarar y de todas maneras invitar a que si el paciente presenta gestación, molestias, no evite la automedicación y acuda con el especialista para recibir la evaluación completa. Doctor, y en relación a la infección pélvica y el embarazo, hay una nueva pregunta que hacen si es que la infección pélvica es una indicación de cesárea. Yo creo que ya está súper claro, ¿no? Que no es la indicación de cesárea. Otra pregunta que nos hacen es las pacientes, una vez diagnosticada, nos pregunta Leslie, una vez diagnosticada la infección pélvica inflamatoria, ¿hay riesgos para futuros embarazos? Sí, porque dentro de los dos gérmenes que producen enfermedad pélvica inflamatoria, en su mayor porcentaje hablamos de clamidia. Clamidia es un germen que
produce una inflamación importante en las trompas uterinas. Este proceso inflamatorio tarda bastante tiempo, pero genera, digamos, una distorsión de la arquitectura del lumen de las trompas uterinas. Eso genera parte de todo el cuadro que conocemos en la enfermedad pélvica inflamatoria, y una de las consecuencias es efectivamente infertilidad por un factor tubárico, ¿no? Asociado también pues al hecho de que si no se cerraron completamente las trompas, pero disminuyó la luz por este proceso inflamatorio, se puede presentar un embarazo fuera del útero, un embarazo ectópico, ¿no? Ahí en la trompa. Entonces, ojo con las pacientes que tienen el diagnóstico de infección pélvica, es importante completar el tratamiento que el especialista brinda. Y deberíamos acotar también que, digamos, los episodios sucesivos de enfermedad pélvica inflamatoria incrementan el riesgo de embarazo ectópico. Ajá. Y también de infertilidad por factor tubárico. Es decir, una mujer que tuvo un primer episodio de enfermedad pélvica y que se trató, y que luego tiene un segundo episodio, otro tercer episodio, que puede ser que no tengan que ver con el primero ni el segundo, pero cada episodio que se va incrementando, incrementa también el riesgo de infertilidad por factor tubárico y el riesgo de un embarazo ectópico a futuro, ¿no? Y aquí va la pregunta en relación a la respuesta que usted acaba de dar, doctor. Si una paciente que tuvo infección pélvica tiene mayor riesgo a volver a hacer otra infección pélvica. Sí, de hecho. De todas maneras, sí, tiene mayor riesgo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las pacientes muchas veces reciben el tratamiento y nuevamente retornan a consulta en un periodo de tiempo relativamente corto, nuevamente manifestando la sintomatología por la cual acudieron la primera vez, y nuevamente presentan el mismo cuadro. Entonces es importante, y usted que nos aclare, que una paciente que ya tuvo infección pélvica tiene mayor riesgo a que nuevamente pueda hacer el mismo cuadro y tenga el mismo diagnóstico en un periodo de tiempo más corto, y evitar. Y acá quiero hacer mucho hincapié, doctor, porque los pacientes a veces reciben un esquema de tratamiento y ante un cuadro similar vuelven a iniciar el esquema de tratamiento, y no necesariamente es el mismo esquema que el especialista puede prescribir en una segunda evaluación, ¿verdad? Así es, así es. En estas situaciones volvemos al tema famoso de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Porque una paciente puede haber tenido, digamos, un primer episodio de un cuadro de enfermedad pélvica leve, y recibió un tratamiento ambulatorio con los antibióticos que están pautados para esta situación, y sabemos que este esquema para los cuadros leves pueden durar incluso 14 días, y muchas pacientes no terminan el tratamiento, no llegan muchas veces, entonces se va produciendo resistencia de antibióticos, de tal forma que la paciente puede tener una mejoría parcial, pasa el tiempo, vuelve a tener un cuadro, ella reconoce que los síntomas son muy parecidos y vuelve a automedicarse el fármaco que le dieron anteriormente, y quizá en esta oportunidad ya no está haciendo un cuadro, una EPI leve, de repente está haciendo una EPI grado 2 o grado 3, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Para ello tenemos también una clasificación importante que se llama la clasificación o estadiaje de Monit, que nos permite identificar luego de la evaluación de una paciente, de la evaluación clínica y laboratorial, si esta paciente está cruzando con una EPI de grado 1, 2 o 3, y de eso depende el manejo que vamos a hacer de ella, ¿no? Perfecto, doctor. Hay una de las preguntas en relación al grado de infección pélvica, si alguna de ellas requiere que el paciente se hospitalice o todas se manejan de manera ambulatoria. No. Volvemos a la clasificación muy útil de Monit, que nos dice que se puede clasificar a estas pacientes como grados 1, 2 y 3, ¿no? Había una clasificación anterior que incluso hablaba de 4 grados. El grado 1, o las pacientes que hacen un cuadro leve, ¿no? Se dice que tienen una salpingitis leve, ¿no? Sin peritonismo, es decir, el dolor no es muy importante y no hay una irritación peritoneal. Estas pacientes pueden manejarse fácilmente con un esquema ambulatorio y van muy bien, siempre y cuando pues cumpla el esquema que generalmente llega a 14 días, ¿no?
Si esta paciente ya tiene una salpingitis pero con un cuadro de peritonismo, es decir, el dolor es más marcado, hay cierto compromiso del peritoneo, entonces esta paciente definitivamente va a ser hospitalizada para recibir un tratamiento parenteral. Independientemente del cuadro, también hay algunas pacientes con EPI, que puede ser una EPI leve, que deben ser hospitalizadas, ¿no? Por ejemplo, una paciente adolescente, una gestante que se diagnostica con EPI, una paciente portadora de HIV, por ejemplo, también debe ser hospitalizada. Y pacientes que no toleran pues digamos la vía oral, ¿no? Algunas pacientes con EPI se presentan con náuseas, vómitos, no toleran la vía oral, entonces tienen que ser hospitalizadas para recibir un tratamiento parenteral. Y obviamente pues las pacientes de grado 3 y 4, las que tienen un absceso tubovárico o una ruptura, tienen que hospitalizarse, ¿no? Perfecto. ¿Cuán importante es que el especialista tenga un diagnóstico adecuado luego de evaluar al paciente para que finalmente pueda brindar el tratamiento idóneo en las condiciones más adecuadas y que el paciente cumpla el esquema de tratamiento? Eso es fundamental para el éxito del tratamiento, ¿verdad? Doctor, nos consulta si es que las infecciones pélvicas recurrentes es un factor de riesgo para hacer cáncer de cuello uterino, claro está. Bueno, la enfermedad pélvica inflamatoria, volvemos al inicio, tiene algunos gérmenes, algunos microorganismos ya característicos, de los cuales los más conocidos habíamos hablado de Neisseria y de Clamidia. Ambos microorganismos no están asociados al cáncer de cuello uterino, pero hay otra enfermedad de transmisión sexual, la que es producida por el virus del papiloma humano, que sí está asociado pues a la generación de cáncer de cuello, ¿no? El papilomavirus tan conocido en la actualidad y que tiene pues más de 150 serotipos y clasificados están en la actualidad como de alto riesgo, como de bajo riesgo, ¿no? Y sabemos claramente que los de alto riesgo son los que están muy asociados a la génesis de cáncer, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias por la respuesta. Una de nuestras seguidoras nos pregunta si las usuarias de los dispositivos intrauterinos, por ejemplo la T de cobre, de plata, son más susceptibles a tener infecciones pélvicas recurrentes. Bueno, definitivamente hay una asociación entre usuarias del dispositivo intrauterino y la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Debemos evaluar si una paciente que es usuaria de DIU presenta un cuadro, una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Se le da el tratamiento, luego de que los síntomas mejoran, se cura la paciente de la enfermedad, debemos de evaluar de manera individual, obviamente, si esta paciente debe continuar, si es, digamos, todavía tiene las características de una paciente que puede usar el dispositivo sin ponerse en riesgo. Recordemos que los factores de riesgo son muy importantes. El hecho de que sea una paciente que no sea promiscua, que sea monógama, ¿no? Una sola pareja sexual, y que tenga otras características en relación a duchas vaginales, a manejo de su higiene íntima, ¿no? Si es una paciente que no tiene los factores de riesgo, podría seguir usando el dispositivo. Si nosotros, al conversar con ella, encontramos que efectivamente hay algunos factores de riesgo que pueden, incrementar la posibilidad de otro cuadro, otro episodio de enfermedad pélvica, definitivamente debemos de cambiar de método anticonceptivo. Doctor, en relación a las infecciones pélvicas, de hecho es un tema súper amplio. Nuestras seguidoras tienen una serie de consultas y una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo se previene las infecciones pélvicas? ¿No? Porque hablábamos usted nos definía qué era la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo, cómo es el tratamiento. Y es más, que existe una clasificación, no es el mismo tratamiento para todas las pacientes. Y sobre todo si una paciente ya presentó el cuadro, es necesaria una reevaluación porque puede cambiar el esquema o puede ser una infección pélvica de grado mayor que está cursando. En el caso de la prevención, ¿qué es lo que el paciente debería realizar para evitar estas infecciones pélvicas que se presenten o que sean recurrentes, ¿no? Bueno, volvemos a los factores de riesgo, ¿no? Si una paciente es monógama, por ejemplo, disminuye bastante la posibilidad. Si una paciente durante su vida sexual no tiene relaciones contra natura, disminuye ese riesgo. Si no tiene relaciones durante la menstruación, disminuye el riesgo, ¿no? Y si
presenta algún tipo de infección vaginal o flujo vaginal y es tratada inmediatamente por un ginecólogo, disminuye los riesgos de que a posteriori vaya a presentar un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Doctor, hay una pregunta en relación a, en el caso de la paciente que tenga infección pélvica y recibe tratamiento, ¿este también se le da a la pareja o solo la paciente debe recibir el tratamiento? Siempre la pareja recibe tratamiento. Cuando nosotros estamos hablando de una infección de transmisión sexual, siempre la pareja debe recibir tratamiento. En los casos de enfermedad pélvica inflamatoria, la pareja también recibe un esquema que tenga que cubrir a Neisseria, gonorrea y clamidia trachomatis, siempre. El tratamiento tiene que ser amplio para coberturar todos los posibles gérmenes que están generando la infección pélvica. Generalmente es un tratamiento de amplio espectro que cumple, en los casos de tratamiento ambulatorio, desde 14 días. Y en el caso que la paciente no tenga una tolerancia adecuada al tratamiento indicado, que es vía oral, el paciente en estas condiciones va a ser hospitalizado para que sea dado el tratamiento a través de vía endovenosa, ¿verdad? Perfecto. Y garantizar de esta manera el éxito del tratamiento. Doctor, nos vuelven a hacer la consulta en relación a, en el caso de las infecciones vaginales que usted definió que hay una serie también de gérmenes que van a producir, ¿cuál es la sintomatología más frecuente o común de estas infecciones vaginales? Flujo vaginal. Flujo vaginal con sus diversas connotaciones, ¿no? El flujo vaginal de cada una de estas infecciones tiene características propias, ¿no? El flujo vaginal producido por Candida albicans, un hongo, por Trichomona vaginalis o por Gardnerella, tienen características propias. Por ello que es muy importante que una paciente que presenta flujo vaginal no se automedique, porque muchas veces o algún familiar o la misma paciente se acerca a una farmacia, refiere que tiene flujo vaginal y le indican 1, 2 o 3 óvulos, ¿no? Entonces, cada tipo de infección vaginal tiene una característica determinada. Al examen físico, al colocar el espéculo a una paciente, nosotros podemos notar las características de este flujo y muchas veces no es tan sencillo determinar solamente con la visualización, que es importante hacer un cultivo o un frotis, una evaluación para determinar el tipo de infección que tiene, ¿no? Sobre todo en casos de pacientes que tienen infecciones vaginales recidivantes, ¿no? Perfecto. Doctor, en el caso de que el paciente ya tenga otras enfermedades crónicas, como en el caso de la diabetes, que una de nuestras seguidoras realiza y formula la pregunta es, si en este caso especial, estas pacientes tienen mayor riesgo a hacer infecciones vaginales. Definitivamente. Estábamos hablando, por ejemplo, Candida albicans, ¿no? Es la responsable de alrededor del 25% de infecciones vaginales en mujeres. Y sabemos que Candida albicans, siendo un saprofito, es decir, un microorganismo que está dentro de la flora normal de la vagina presente, sin embargo, cuando se producen algunos cambios, generalmente alteraciones en el pH vaginal, comienza a proliferar bastante, ¿no? Otra de las situaciones en las cuales Cándida se incrementa es en pacientes que toman medicación, por ejemplo, pacientes que toman antibióticos permanentemente o pacientes que son diabéticos, que tienen inmunosupresión, pacientes que toman corticoides. Dentro de los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, como los pacientes diabéticos, como las gestantes, como las pacientes, con una artritis reumatoidea, una esclerosis múltiple o lupus, por ejemplo, de hecho, que tienen mayor predisposición a hacer infecciones recurrentes.
Perfecto, doctor. Entonces, ojo con las pacientes que tienen ya un cuadro preexistente a seguir las indicaciones del especialista y ante cualquier molestia acudir al ginecólogo para la reevaluación. Doctor, en el caso de las pacientes que presentan dolor a nivel pélvico o en el llamado bajo vientre que reportan ellas y ganas frecuentes de orinar, ¿puede ser también la causa de por una infección pélvica? Es lo que nos formula una de nuestras seguidoras. Sí, de hecho, ¿no? Muchas veces los síntomas que en medicina nosotros manejamos como disuria o polacuria, es decir, la urgencia, la molestia, el dolor al miccionar o la necesidad de estar miccionando a cada rato en varias oportunidades, son síntomas característicos de una infección de tracto urinario. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que varias de las infecciones vaginales pueden, los gérmenes que están asociados a ellas, colonizar, ingresar a la uretra, que está cercana, ¿no? La uretra, digamos, femenina está muy cercana a la vagina. Entonces, puede haber también disuria. Estas molestias urinarias pueden estar presentes en pacientes con infecciones vaginales y en pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces nosotros recibimos y escuchamos a una paciente cuya principal molestia es urinaria y como que la enfocamos solamente como una paciente que tiene una infección urinaria y no, de repente, en algunos casos ni siquiera es examinada. Entonces puede ser portadora de una infección vaginal o mucho más, una enfermedad pélvica inflamatoria. Perfecto, qué gran información nos da, doctor, en el caso de estas pacientes que, como usted menciona, acuden al consultorio porque tienen ganas frecuentes de miccionar, dolor y muchas veces se les prescribe el tratamiento para infección urinaria y realmente el origen de la sintomatología es una infección pélvica. Entonces es importante la evaluación del paciente y evitar la automedicación, y en ese sentido invitamos a nuestros seguidores que pueden agendar la cita en el servicio de ginecología a través de la central telefónica el 204-0404 y también a través del WhatsApp 988-562238, donde también pueden agendar la cita con el doctor Nieva, que atiende en la especialidad de ginecología. Doctor, nos preguntan si una paciente adolescente puede presentar infección pélvica. Por supuesto. Decíamos que uno de los factores de riesgo para, digamos, una enfermedad pélvica inflamatoria es el inicio temprano de las relaciones sexuales. De hecho, siendo un factor de riesgo clarísimo ya, tenemos muchas pacientes adolescentes portadoras de enfermedad pélvica. Perfecto. Y recordemos que la infección pélvica a largo plazo es un factor de riesgo de infertilidad, como usted mencionaba, ¿no? Digamos, las 3 secuelas más importantes o complicaciones a largo plazo de la enfermedad pélvica inflamatoria no manejada bien desde inicio son el dolor pélvico crónico, embarazo ectópico y la infertilidad por factor tubárico. Perfecto. Doctor, nos hacen una nueva consulta en relación a si una paciente, si tiene el diagnóstico de infección pélvica, esta se puede desaparecer sin necesidad de tratamiento y pasar un periodo de tiempo reagudizarse o el paciente presentar síntomas más agudos de la enfermedad. Digamos, si la infección es por clamidia, por ejemplo, puede, digamos, clamidia ya estar colonizando el útero, las trompas, llegar a los ovarios inclusive, y sin embargo no estar produciendo sintomatología. Pero una vez que produzca ya el cuadro de dolor pélvico, va a requerir tratamiento. Y mucho más aún con Neisseria gonorrea, ¿no? Una vez que se inicien los síntomas, esos dos gérmenes van a requerir tratamiento, no va a haber una cura espontánea. Perfecto. Y estos síntomas de la infección pélvica, para los seguidores que se han ido sumando en la transmisión, son uno frecuentes el dolor pélvico. Dolor pélvico, flujo vaginal, y si el cuadro pues es mucho más importante, pueden haber incluso fiebre, puede haber náuseas, vómitos, molestias urinarias, ¿no? Doctor, y en el caso de las pacientes que están con tratamiento, ¿hay algunas contraindicaciones dentro de sus actividades diarias, por ejemplo?
Que es otra de las preguntas que nos formularon. Bueno, las pacientes que están con tratamiento ambulatorio, si es que, digamos, al segundo día o al tercer día de tratamiento sienten ya un alivio importante del dolor, pueden continuar su tratamiento y hacer sus actividades normales, ¿no? Tener en cuenta también que, digamos, los esquemas que incluyen actualmente el tratamiento ambulatorio para estos pacientes incluyen fármacos como ceftriaxona, doxiciclina. Algunas veces es importante agregar incluso metronidazol. Lo menciono porque metronidazol es uno de los fármacos que tienen el famoso efecto antabús, ¿no? El efecto antabús es que se presenta con algunos fármacos que si lo estoy tomando como parte de un tratamiento y a la vez ingiero alcohol, por ejemplo, me va a producir cefalea, palpitaciones, náuseas, una serie de síntomas. Entonces es importante decir a los pacientes que están recibiendo tratamiento que uno se abstengan de tomar esos días de tratamiento y otro que se abstengan de tener las relaciones sexuales, ¿no? Que es muy importante. Perfecto, doctor. Invitar a nuestros seguidores a formular sus preguntas y pueden agendar las citas en el servicio de ginecología. El doctor José Nieva es parte del staff de la Liga a través de la central telefónica el 204-0404 y a través del WhatsApp 988-562238. Entonces, doctor, haciendo un cierre de que habíamos conversado de factores de riesgo, cómo prevenirlo, ¿cuál es la sintomatología que los pacientes presentan? En el caso de las pacientes que recibieron tratamiento y no presentaron sintomatología posterior, ¿al cuánto tiempo después de recibir el tratamiento deben retornar a la consulta ginecológica? Esa es otra pregunta que siempre realiza el paciente, ¿no? En el caso de infecciones vaginales, definitivamente entre 2 a 3 semanas después del tratamiento, de culminado el tratamiento, es necesario volver a evaluar a las pacientes clínicamente, porque la paciente puede ya no presentar, digamos, ardor, prurito, dolor ni sangrado, pero si hacemos un examen clínico y hacemos la especuloscopía, de repente vamos a notar que todavía hay un importante compromiso del cervix, de las paredes vaginales, etcétera, ¿no? Y en el caso de enfermedad inflamatoria pélvica, cuya trascendencia es más importante porque puede generar pues dolor pélvico, infertilidad, embarazos ectópicos, etcétera, el seguimiento debe ser muy cercano, ¿no? Después de culminado el esquema de tratamiento, entre 2 a 3 semanas la paciente debe ser reevaluada nuevamente para poder darle de alta. ¿Cuán importante es esto, no, doctor? El retorno del paciente a la reevaluación después de recibir el tratamiento, pero muchas de las pacientes pasan la consulta, reciben el esquema de tratamiento y nunca más retornan para la reevaluación y que esta reevaluación garantice efectivamente si el tratamiento funcionó o requiere un nuevo esquema de tratamiento. Entonces, ojo con las pacientes que están en tratamiento, lo importante que es cumplir la indicación del especialista y retornar al chequeo y al control dentro del periodo establecido, que es entre las 2 a 3 semanas post tratamiento. Así el paciente no sienta ninguna sintomatología, debe retornar a la consulta, ¿no? Perfecto, doctor. Nos preguntan si las infecciones pélvicas pueden ser un riesgo para otras patologías como los miomas. No tiene relación. Los miomas son tumoraciones benignas que tienen un crecimiento influenciado por hormonas, por los estrógenos y la progesterona. No tiene, digamos, relación directa con infecciones ni con gérmenes. Perfecto. Doctor, hay una pregunta que nos realizan en el caso de las pacientes que son usuarias de los dispositivos intrauterinos y si ya tuvieron un diagnóstico de infección pélvica, ¿esta puede significar que el paciente debe retirarse el método, cambiarlo o puede continuar con el mismo método? Claro, habíamos hecho un comentario al respecto inicialmente, ¿no? Yo creo que como en toda paciente, el manejo debe de individualizarse. Una paciente portadora de DIU que presenta un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria, de inicio, hecho el diagnóstico, no debe retirarse inmediatamente el dispositivo, no debe retirarse, debe de completarse el esquema de tratamiento, ¿no? Y la paciente debe de prácticamente estar asintomática para evaluar la continuidad o no del método. Y para ello, obviamente, tenemos que tomar en cuenta el deseo de la paciente de seguir con ese método y nosotros, como dije anteriormente, a través de la anamnesis,
identificar si esta paciente es portadora de factores de riesgo, ¿no? Que, digamos, incrementen la posibilidad de que la T de cobre o el dispositivo intrauterino la ponga en riesgo de seguir presentando mayor número de episodios, ¿no? Entonces, es necesario que sea evaluada la paciente, no es una condición general que a todas se les indica el retiro del método y lo importante es que primero debe recibir el tratamiento, si es que es necesario el retiro del dispositivo o cambiar el método anticonceptivo de la paciente. Doctor, hay algunas preguntas que nuevamente nos hacen y quiero invitarle a usted que nuevamente nos haga la repetición cuáles son los síntomas que el paciente presenta con la infección pélvica y cómo se llega al diagnóstico de la infección pélvica, ¿no? Bueno, repitiendo, la paciente con enfermedad pélvica inflamatoria está asociada a una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Los gérmenes clamidia y neisseria, que son los mayormente involucrados con esta enfermedad, se transmiten sexualmente. Una vez que ingresan al organismo, van a producir, digamos, neisseria y clamidia tienen una evolución distinta en cuanto al tiempo a su periodo de incubación, ¿no? Es decir, en cuanto a en qué momento, en cuántas semanas o meses o años van a presentar síntomas en la paciente, pero definitivamente que ambas van a producir el cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria y van a requerir un tratamiento. Y una vez que se establece el cuadro, dolor pélvico, puede haber de mayor o menor intensidad, dependiendo de la intensidad del compromiso en las trompas, en los ovarios o en el útero, ¿no? Entonces, dolor pélvico, flujo vaginal, puede haberse ahí ya compromiso peritoneal, incluso una paciente con náuseas, con vómitos, con molestias para orinar, puede ser una paciente que viene porque tiene, digamos, dolor durante las relaciones sexuales, puede ya estar presentando también sangrados esporádicos, pequeños pero sangrados esporádicos, ¿no? Y esos son a grandes rasgos los síntomas que trae la paciente con enfermedad pélvica. Doctor, y en el caso de las pacientes posmenopáusicas, ¿ellas pueden también o son también candidatas para hacer un cuadro de infección pélvica? ¿Pueden presentar infección pélvica? Sí, por supuesto, por supuesto. No, si bien es cierto, estos gérmenes, los factores de riesgo que habíamos hablado no excluyen a las pacientes que están en la menopausia, porque la mayor parte de factores de riesgo están asociados a un tipo de prácticas sexuales, ¿no? Y como dijimos anteriormente, las relaciones sexuales que ingresen a estos dos microorganismos o más que están involucrados con la enfermedad pélvica pueden producirse también en una paciente en la menopausia. Además, recordemos que la paciente en la menopausia tiene un poco de menos defensas o es más susceptible por el hipoestrogenismo, ¿no? El hipoestrogenismo va a disminuir, va a variar el pH ácido protector de la vagina de las mujeres en esta edad, entonces son un poco más susceptibles incluso que las pacientes en edad reproductiva. ¿Qué dato tan importante nos da? Pacientes posmenopáusicas tienen mayor susceptibilidad a hacer una infección pélvica debido al cambio de la flora del pH vaginal por la condición fisiológica que es la menopausia, ¿no? Entonces, sí, invitar a nuestros seguidores, si conocen, tienen un familiar que es posmenopáusica y presenta alguna de estas molestias, evitar la automedicación, deben ser evaluados por el ginecólogo para que puedan recibir el tratamiento más adecuado, idóneo y completarlo, ¿no? Porque en nuestra población, doctor, es muy frecuente la automedicación o acudir a una primera botica, farmacia y consultar y básicamente no cumplen el esquema o no reciben el tratamiento adecuado para combatir a los gérmenes que están ocasionando la infección vaginal. Y doctor, otra consulta que nos hacen es si las pacientes que presentan un prolapso es un factor de riesgo para que hagan infecciones pélvicas. No, definitivamente no. Perfecto, pero es un cuadro que sí amerita también la evaluación del especialista, ¿no? Definitivamente, ¿no? Las pacientes portadoras de prolapsos, ya sea uterinos o prolapsos de vejiga, son pacientes que van a presentarse con molestias vaginales, una sensación de bulto, van a poder tener incontinencia urinaria, quizás un poquito más de riesgo a infecciones de vías urinarias de repente.
pero digamos, si no tiene los factores de riesgo para infecciones vaginales o para enfermedades de transmisión sexual, no tiene mayor riesgo de enfermedad pélvica. Doctor, nos acaban de formular una pregunta en relación a si la paciente y la vacuna contra el VPH puede prevenir las infecciones vaginales y la infección pélvica. Las vacunas contra PVH, bueno, tienen ese fin, ¿no? Evitar, proteger potencialmente a la paciente que se vacuna antes de iniciar su vida sexual, protegerla en el futuro digamos, de que al entrar en contacto con un virus de alto riesgo pueda desarrollar un cáncer de cuello, ¿no? Pero si recordamos que la enfermedad pélvica inflamatoria y las otras infecciones vaginales se deben a otro tipo de gérmenes, de microorganismos, no tendría ningún factor protector la vacuna contra PVH frente a estas infecciones. Perfecto. Bueno, nos hacen más preguntas en relación también a la vacuna, pero nos ha dejado súper claro, doctor, que la vacuna para el VPH lo que va a hacer es prevenir la infección y cáncer de cuello uterino, pero no va a evitar que el paciente pueda hacer infecciones vaginales o infección pélvica. Entonces es importante que el paciente acuda al especialista para la evaluación y el control en el caso que presente alguna sintomatología. Y hay otra consulta, doctor, en relación, en el caso de pacientes inmunodeprimidas, usted mencionaba, si ellas efectivamente hacen con mayor frecuencia las infecciones pélvicas e infecciones vaginales, en ellas el tratamiento necesariamente es ambulatorio o puede ser a través de la hospitalización para el manejo endovenoso. Bueno, depende, ¿no? Si estamos hablando, hemos visto que las pacientes, digamos, que tienen algún tipo de inmunosupresión, como pacientes diabéticas, gestantes o portadoras de enfermedades autoinmunes, si bien es cierto, son más susceptibles a este tipo de infecciones, por ejemplo, las infecciones vaginales, la mayor parte de ellas no van a necesitar, digamos, hospitalizarse. Pueden llevar esquemas de tratamiento ambulatorio, pero quizás estos tratamientos tienen que ser, digamos, más cercanos en relación a su control, ¿no? ¿Por qué tienen una alta tasa de recidiva? Muchas veces estas pacientes van a ir a tratamientos de 4 meses, de 6 meses, ¿no? Y obviamente siendo manejadas paralelamente el cuadro de fondo para tratar de que la inmunosupresión no juegue un rol negativo en relación a las infecciones. Perfecto, doctor. Agradecerle por la presentación de hoy e invitarle a nuestros seguidores que están interesados en la consulta ginecológica, lo pueden hacer también en la Liga contra el Cáncer, agendando su cita a través de la central telefónica el 204-0404 o a través del WhatsApp, porque a veces nos resulta mucho más práctico, el 988-56-2238. El doctor José Nieva es parte del staff de la Liga contra el Cáncer y también atiende en la especialidad de ginecología. Él estaría gustoso de atender a los pacientes que agendan la cita con él. Y doctor, en relación a las pacientes, para hacer ya las últimas consultas de nuestros seguidores, en el caso de las pacientes posmenopáusicas, que pese a recibir el tratamiento siguen con estas molestias el momento de la micción o dolor, ardor y dolor pélvico, ¿qué se les sugiere a estas pacientes adicional al retorno a la consulta que debe ser entre las 2 a 3 semanas? Bueno, digamos, la población de pacientes que están en el climaterio o en la menopausia es una población especial, es un grupo especial de mujeres que van a requerir también un manejo muy individualizado, ¿no? Las características propias de la vagina en cuanto a su pH, el tipo de flora, es muy particular. Entonces, digamos, el manejo, el diagnóstico y el tratamiento y seguimiento de estos pacientes es diferente del de una mujer en edad reproductiva, ¿no? Cada cuadro tiene una evolución con características muy diferentes. Ajá, doctor, y una de las preguntas que constantemente se repiten es ¿qué exámenes se solicita como básicos necesarios a las pacientes con la sospecha que tengan infección pélvica? El diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria es básicamente clínico, ¿no? Pero clínico involucra una buena anamnesis, es decir, una entrevista con la paciente
que involucre, digamos, detalles, información muy importante, ¿no? Y luego de esto, el examen físico, ¿no? Definitivamente, el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria básicamente se da después de un buen examen físico que sigue a la anamnesis. Exámenes, digamos, auxiliares que pueden ayudarnos a estadificar el cuadro de enfermedad pélvica son la ecografía, digamos, un hemograma que nos puede, digamos, decir si el cuadro es leve, severo, ¿no? Nos van a más o menos ayudar a dirigir esto, pero el diagnóstico básicamente es clínico. Perfecto, doctor. Gracias por la información, porque a veces los pacientes asumen que ingresando a los buscadores, ahora que tenemos más acceso al internet, fácilmente algunos síntomas coinciden y llegan a un supuesto diagnóstico y no se trata de eso. El paciente necesariamente tiene que ser evaluado, examinado por el especialista, y que el paciente además de ello tiene que cumplir con las indicaciones, ¿no? Si se solicita exámenes complementarios como la ecografía u otro examen de laboratorio, es necesario realizarlo y acudir a la consulta para la reevaluación, porque el paciente muchas veces ya no retorna y eso hace que los cuadros se reagudicen o se hagan crónicos en el tiempo, ¿no? Agradecerle, doctor, por la presentación de hoy, el tiempo, invitar a nuestros seguidores que pueden agendar las citas en el servicio de ginecología con el cual cuenta la institución a través de la central telefónica el 204-0404 o a través del WhatsApp 988-562238. El doctor José Nieves, parte del staff de la Liga contra el Cáncer, que realiza las atenciones en el servicio de ginecología. Agradecerle, doctor, por el conversatorio de hoy. Seguramente no va a ser la primera vez que le tenemos acá, ya hay muchos temas que desarrollar del gran interés de nuestros seguidores. Agradecerles a todos nuestros seguidores y ya nos vemos en un siguiente en vivo. Hasta luego.